Un mundo lleno de confusión, violencia y maldad. Muy buenas tardes y noches para mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Antorcha Profética. Saludo a todos mis queridos hermanos adventistas, cristianos, evangélicos, católicos y todo el mundo en general. Hoy les traemos otro estudio maravilloso de la lección de Apocalipsis del capítulo 14. Y el tema de hoy tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Sí, señor. Corresponde también a la Escuela Sabática Adventista la lección número 10. Estaremos trabajando algunos temas importantes, algunos temas descuidados en esta lección, complementando la verdad que no se dice como debe decirse. Así que vamos a la introducción y luego estaremos compartiendo con ustedes. Muy bien, mis queridos hermanos, y saludos a todos aquí desde nuestro canal, como lo tienen aquí, lo pueden ver, La Antorcha Profética en YouTube. Tenemos aquí, como pueden ver, nuestro WhatsApp, más 34 650 86 38 11, mediante el cual podrá comunicarse con este servidor y pedirse agregado a algún grupo de WhatsApp donde podamos compartir. Estamos siempre estudiando todos estos temas de las sendas antiguas. También pueden contactarse con nuestra actividad a través del Ministerio Cuarto Ángel en Facebook. Usted coloca allí en Facebook @ La Antorcha Profética y lo lleva a nuestra página. Puedes también saber de las noticias que colocamos en Twitter @ Antorcha Profética. Y si quiere ver las noticias en video que estaremos colocando cada semana, puede también unirse a nuestra página de Instagram, Antorcha Piso Profética. Así que vamos a entrar de lleno en el tema que nos ocupa esta noche, que tiene que ver, como dijimos, con la lección número 10, el Evangelio Eterno de Dios, el Evangelio Eterno en el mensaje de los tres ángeles. Muy bien, Apocalipsis capítulo 14, vamos a estar estudiando esta noche. Como siempre, hacemos una breve recapitulación, no sin antes mandarles saludo a todos nuestros seguidores y suplicarles que sigan orando por nosotros, sigan pendientes y sigan apoyando este ministerio para seguir predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros, ustedes y mi persona, tenemos que luchar contra el dragón y sus aliados, como lo hemos visto desde la semana pasada. El dragón, haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado, no aceptó en el cielo que había un unigénito de Dios. Quiso él ser otro Dios, es decir, tener la misma honra. Persuadió a Eva aquí en la tierra para que no aceptara un unigénito de Dios y la hizo pedir ser diosa, como tenía aquí, ser diosa. Los judíos, Herodes, Pilato y otros se aliaron a ese otro hijo de Dios, al César, que asumió el llamado título de hijo de Dios y que como anticristo usurpó a Cristo aquí en la tierra. Acuérdense que César ocupaba el trono del imperio mundial y pedía ser adorado como hijo de los dioses. Así que también usurpó aquí a Cristo. La bestia, que fue quien heredó del dragón todo su poder, su trono y grande autoridad, tampoco acepta que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Se cree y cree ella misma, en este caso la cabeza principal, cree ser otro hijo de Dios que merece la misma honra y por eso ha usurpado sus títulos. El título de sumo pontífice, que solo le pertenece a Cristo, y el título de vicario hijo del Hijo de Dios, mediante el cual él asume toda la autoridad que usurpa. Otro poder, el falso profeta, tampoco acepta que Jesús es el unigénito de Dios y levanta otro hijo, una imagen del papado, otra jerarquía, una jerarquía protestante que usurpa la honra pidiendo que le obedezcan en lugar de Cristo. Eso es lo que hemos venido estudiando estas últimas prácticamente 2 semanas. Y hoy viene el mensaje que Dios envía a este tiempo, a este mundo, a toda la tierra. El mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje, como dice aquí, para limpiar los errores. El mensaje que va por todo, que tiene el Evangelio eterno. Aquí en el libro Primeros Escritos, en la página 249, antes de entrar de lleno en el tema,
dice lo siguiente, los versículos. Vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras. La misericordia de Dios para enviar ¿qué? Una amonestación y mensajes repetidos. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, a fin de que pudieran despojarse, oído al tambor, despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Así que ahí está, hermanos, claramente especificado cuál es el objetivo de estos mensajes: limpiar a la iglesia de los errores paganos y de los errores papistas, para que podamos guardar los mandamientos de Dios. Otra lámina que nos dice que estos tres mensajes son una obra de reforma. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes eventos o acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo, hermanos, un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo, aquí está hablando en el contexto de 1844. El Señor vio en ese tiempo que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación, y aquí está la parte interesante, nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. La gran obra de reforma que prepara al pueblo para subsistir en el día de Dios, cuando se acabe la gracia, cuando estemos delante de Dios sin mediador. Esa obra de reforma, dice aquí, nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para cegar la mies de la tierra. Conflicto de los Siglos, página 311. Entonces, la gran obra de reforma que prepara al pueblo, al cristiano, al creyente, para estar en pie cuando se manifieste la ira de Dios, acuérdense Apocalipsis capítulo 6, esa obra de reforma es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis y en el triple mensaje angélico. Así que no es cualquier cosa estos mensajes. Y una cita más que nos habla de lo que pasaría con algunos que creían este mensaje y luego se irían hacia atrás. Este libro es Historia de la Redención, en la página 404, y dice: vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se demostraron, miren, 3 peldaños, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos, oigan bien, la correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. Miren, qué tremendo. El destino de las almas depende de cómo se reciba el mensaje de los 3 ángeles. Había un grupo que quería perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Pero había otro grupo en guardia, en pie, apoyando estos mensajes. Y son como 3 peldaños, y que el destino de las almas depende de ellos, hermano. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, los 3 mensajes en grandes rasgos tienen que ver con adoración. El primer ángel habla de temer a Dios y adorar al Creador. Y el tercero habla contra la adoración a la bestia y a su imagen. De modo que tenemos aquí contrapuestos 2 cosas. Si adoramos a Dios o adoraremos a la bestia. Si adoramos al Creador, Jesucristo, o adoramos a la imagen de la bestia. Si guardamos los mandamientos de Dios o recibimos la marca de la bestia. Si guardamos la fe de Jesús o guardamos la fe
del anticristo. El mensaje del primer ángel comienza diciéndonos: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De qué nos habla este primer mensaje? Este primer mensaje nos habla de, primero, como dice aquí, como tenemos aquí, de el evangelio eterno. Sí, Señor. El evangelio eterno, según Lucas capítulo 2, versículo 10, es: os doy nuevas de gran gozo. El evangelio es buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las buenas nuevas es de que nació a la humanidad el Señor, Adonai, es el Cristo. Y ese Adonai, dice aquí, fue dado por Dios. Es el Hijo unigénito de Dios que fue dado al mundo para que todo aquel que cree en Él, no se pierda. Pero ¿qué tenemos que creer de Él? ¿Qué tenemos que creer de Cristo para salvarnos? Dice, creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio eterno es eterno porque dice aquí en Apocalipsis 13, versículo 8, que el Cordero fue muerto desde el principio del mundo. Y primera de Pedro 1:20 dice que ya fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa? Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí nos lo dice Elena de Juan en Patriarca y Profeta, que mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Esto aconteció cuando se llegó al cielo las noticias del pecado, de la rebelión de Adán y Eva. Entonces allí fue que hubo esa convención, ese consejo de paz. Se reunieron el Padre y el Hijo y duró mucho tiempo. Y al final el plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pero fue aún en este momento una gran lucha para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte. Aquí nos dice que el primer ángel va desde 1840 al 44. Anuncia el juicio que comenzaría el 22 de octubre de 1844, según Daniel 8:14 y el capítulo 9 del mismo libro. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Tanto en Europa como en América, el mensaje del evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, sí, esto lo dice, historia de la redención. Este juicio, mis hermanos, solo es para los cristianos. Dice Mateo 22:11, que entra el rey a ver a los que habían recibido la invitación a las bodas. Y allí se va a ver si tenemos o no el vestido de boda, si estamos o no estamos vestido de boda. El vestido de bodas, dice Apocalipsis 19:8, son las acciones justas. ¿Las justificaciones de quién? De los santos. Las acciones u obras justas son las que están en armonía con los 10 mandamientos. Y tenemos nosotros la obligación de guardar la ley de Dios, pero perfectamente. Dice Romanos 2:27, el que de su natural es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Aquí se muestra que lo que va a vencer en el juicio son aquellos que estén circuncisos o no, guarden perfectamente la ley. Eso es lo que se nos pide. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje del primer ángel nos llama a temer a Dios. Y temer a Dios no es de un temor, sino de reverencia. No es de un temor de miedo, sino de reverencia. Darle honra significa glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, según lo que comemos, según lo que bebemos, en todo aquello. Y adorar al Creador es sujetarse a las leyes del Creador. Es hacer con la creación todo lo que Dios estableció que debía hacerse. Cumplir el objetivo con cada cosa. En la alimentación, en el diezmo, en mi vida, en la familia, en el sábado. Exactamente lo mismo que el sello de Dios. Dice aquí el Romanos 2
que el arrepentimiento es lo que nos prepara para el justo juicio de Dios. Y que si no estamos arrepentidos, realmente estamos acumulando ira para el día de la ira. Cristo nos prepara para el juicio, siendo Él por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a ver rápidamente las 7 etapas del juicio. La primera etapa del juicio investigador, del juicio de Apocalipsis 1, del primer mensaje, es inscribirse en el libro de la vida, es aceptar a Cristo como Salvador y bautizarse. En el nombre de Cristo, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. El segundo paso es que comienzan todos nuestros pecados a ser registrados. También son registradas nuestras buenas obras. Se registra nuestro nombre en el libro de la vida, se registran luego nuestros pecados y nuestras buenas obras. El tercer paso es el registro del perdón. Para los que se arrepienten, confiesan su pecado, ejercen fe y se bautizan. Hay cada pecado arrepentido y confesado se pone perdón al lado. Luego llega un momento en el cuarto paso en que se cierra el registro. Se acaba la gracia, ya sea porque se acabe la gracia para el mundo, ya sea porque la persona murió y se acabó su tiempo de gracia, o porque la persona, como en el caso de Saúl, haya gastado el tiempo de gracia, aún tenga vida física, pero ya su destino está sellado. Esto fue lo que pasó con Saúl cuando dice que Dios no le respondió nada más. Entonces el quinto paso del juicio es cuando viene la prueba. Llega el turno del juicio, llega nuestro nombre a ser juzgado. En ese momento son evaluados nuestros registros y en función de nuestras obras, en función de lo que allí esté registrado, de nuestra fe, de nuestra justicia, de nuestro carácter, se borran los pecados o se borra el nombre del libro. Y finalmente son sellados los que son vencedores en el juicio. Son los 7 pasos a grandes rasgos. ¿Cómo Cristo nos prepara? Dice aquí el conflicto de los siglos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento, su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Entonces Jesús nos da sabiduría para que sepamos nuestra condición de pecado. Luego nos lleva a la justificación para conseguir ¿qué cosa? El perdón. Luego nos impulsa a la santificación para liberarnos del pecado. Y así nos tiene listos para la redención. Ese es el mensaje del primer ángel. Ahora, el segundo ángel, dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa Babilonia? Bueno, la palabra Babilonia viene de Babel y significa confusión. Se emplea en la escritura para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. ¿Religiones qué? Falsas y apóstatas. Eso es Babilonia. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Si es una mujer virtuosa, simboliza una iglesia ¿qué? Pura. Y si es una mujer vil, simboliza una iglesia como apóstata. Conflicto de los siglos, página 378. Esta otra referencia es el conflicto de los siglos en inglés, Great Controversy, 381. Conclusión: Babilonia es una religión falsa, una iglesia apóstata. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué otra parte dice el versículo? Dice que este ángel sigue al primero. Se dice que Babilonia es madre de la ramera, es decir, si es madre porque tiene hijas. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a las doctrinas católicas y a las tradiciones católicas y siguen el ejemplo de la iglesia católica, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, que esta es la referencia. De modo que tenemos aquí, Babilonia tiene hijas, son iglesias que siguen las mismas doctrinas y apostasías, y como sigue el aviso del juicio, es el mensaje, es una caída que sucede luego de
1844. ¿Quiénes son los que caen en el 44? Dice, al rechazar la amonestación del primer ángel, del mensaje que dieron Miller y sus colaboradores, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que había enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad y apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel cayeron en apostasía y se volvieron Babilonia al rechazar la cura que Dios les envió. ¿Cuál es la cura? Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Cuando se dieron cuenta que estas iglesias cayeron, ¿cuál fue la actitud del remanente? Dice que estas querían a sus iglesias, les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las escrituras, las profecías, sintieron que la lealtad a Dios, hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo a la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, que es columna de apoyo a la verdad. De allí que se sintieron justificados, ¿para qué? Para separarse de la que hasta entonces era su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. La historia se repite y donde quiera que no se permita predicar la verdad, es necesario separarse. Aquí pasó en 1844. ¿Cuál es el vino? ¿Cuál fue el vino que las hizo caer? Dice aquí, en el Apocalipsis 14:8 nos dice que Babilonia cayó. ¿Por qué? Porque ha dado a beber a todas las naciones del vino. O sea, cayó por el vino. El vino son las falsas doctrinas. Cayó por el vino, mira aquí. Las iglesias denominacionales caídas son Babilonia. Babilonia estaba promoviendo doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. El vino son falsas doctrinas. ¿Qué convierte a una iglesia pura en Babilonia? Las doctrinas. Las doctrinas. ¿Cuáles son en este caso? Tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, la defensa y exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado de Dios. Estos errores y otros por el estilo son presentados al mundo por las iglesias, por las diversas iglesias. Elena de White la Review and Herald el 12 de septiembre de 1893. Y su esposo amplía el vino cuando nos dice: como errores fundamentales, podemos clasificar junto al sábado falso otros errores que los protestantes han adoptado de la Iglesia Católica, tales como el bautismo por aspersión. La Trinidad es parte del vino de Babilonia. La conciencia de los muertos, la vida eterna en tortura de los malvados. La mayoría que ha sostenido estos errores fundamentales sin duda lo han hecho ignorantemente, pero puede suponerse que la Iglesia de Cristo seguirá adelante con estos errores hasta que las escenas del juicio irrumpan sobre el mundo. No lo creemos. James White, ahí está la referencia. Así que, mis queridos hermanos, la Trinidad es parte del vino de Babilonia. Es el fundamento, diría yo, del vino de Babilonia. Es la base fundamental sobre el cual se edifica toda esta falsa iglesia. Entonces, ahora vamos al mensaje del tercer ángel, porque si usted escuchó el llamado de Dios, ¿qué tenía que haber hecho? Como dice aquí, salid de ella, pueblo mío. Salid de toda iglesia que tenga estas doctrinas, estos errores. Dice aquí, el mensaje del tercer ángel lo siguió diciendo en altavoz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano. Ahora es una advertencia terrible que dan aquí. El mensaje del tercer ángel sigue el segundo ángel. Este mensaje viene después de 1844.
44. Advierte contra la bestia, que ya sabemos que es la jerarquía papal. Advierte contra la imagen, que es la jerarquía protestante. Advierte contra la marca de la bestia, que es la imposición del domingo como cuarto mandamiento. Y exhorta a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es, en resumidas cuentas, el mensaje del tercer ángel. Adorar la bestia, ¿qué significa? Bueno, cuando yo transgredo un mandamiento de Dios por obedecer una doctrina o un mandamiento del Papa, eso es adorar la bestia. Los puntos cardinales de la adoración de la jerarquía papal es, como ya vimos, no aceptan que haya un solo hijo de Dios. Y por tanto, imponen su supremacía como otro hijo de Dios, como sumo pontífice, como el vicario de Cristo en la tierra. Como muestra de dicha supremacía en la cual ellos creen, como muestra de su usurpación que ha hecho y que hacen, cambia este usurpador papal, cambia los tiempos y ha cambiado la ley de Dios. ¿En cómo la cambió? Bueno, permite adorar imágenes y coloca otro día de reposo. Cualquiera que acepte estos cambios, estas doctrinas, y las acepte como palabra de Dios, porque cree que Él es el representante de Cristo y tiene esa autoridad, entonces ese está adorando a la bestia. Y lo mismo pasa con la imagen. La imagen es simplemente una copia. Ya lo hemos visto en el estudio de la semana pasada. Si usted no lo ha visto, vaya al estudio de la semana pasada donde lo explicamos. Adorar la imagen es adorar la jerarquía protestante. Obedecer una doctrina o mandamiento de la jerarquía pastoral protestante en contra de un mandamiento de Dios. El punto cardinal, lo mismo. La jerarquía pastoral protestante no acepta que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo engendrado de Dios. Y por lo tanto, ellos se imponen su supremacía como otros ungidos. Somos los ungidos de Jehová. Y no pueden tocar a los ungidos de Jehová. Se deifican a sí mismos. Hay algunos que se llaman a sí mismos, algunos protestantes que se llaman a sí mismos reverendo, usurpando también entonces el título de Hijo de Dios, porque solamente reverendo y terrible es el nombre de Dios. Estos, al igual que la jerarquía papal, usurpan los títulos, se creen sacerdotes de Dios, la voz de Dios al pueblo y que tienen que ser obedecidos irrestrictamente. Se creen pues con la autoridad usurpada del Hijo. Como muestra de dicha supremacía y usurpación, también cambian las doctrinas, hacen credos, hacen manuales de iglesia y los deifican como que esa es la voz de Dios. Y finalmente también se van a unir al papado para guardar el primer día, imponer la adoración del primer día de la semana. En conclusión, tenemos aquí la marca de la bestia, que la vimos ya la semana pasada. Va en contraste con el sello de Dios. En lugar de Jehová imponen la Trinidad, en lugar de la creación imponen la evolución. Y eso es lo que es la marca de la bestia. El domingo, que es honor a la Trinidad, muestra de la supremacía del vicario de Roma y basada en no creer en Jesús como el creador. Esa es la que es la marca de la bestia. Los mandamientos de Dios: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no adorarás la Trinidad, ni la Trinidad, ni a María, ni a los ángeles, ni a Alá, ni a ningún otro Dios. No hacerse imagen es no tener un falso concepto de Dios, una imagen mental, y adorarla. Una falsa doctrina también puede ser un ídolo. No tomar el nombre de Jehová en vano, es decir, que Jehová es vanidad, que el nombre de Dios no es Dios o Jesús, que son nombres blasfemos. El séptimo día es para Jehová y no es para la Trinidad. No es el sábado, no es para la Trinidad, para otro Dios, y tampoco el domingo. Y amar al prójimo. Todas estas cosas, se dan cuenta, son las cosas que hoy día se imponen en las iglesias populares. La fe de Jesús nos dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe de Jesús es creer en Jesús y es también creer como Jesús creía y enseñaba. La fe de Jesús es la verdad sobre Cristo y su justicia. Y esto es que Cristo es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Hermano, este es en resumen el mensaje que vimos, que depende de este mensaje el destino de las almas.
Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a adorar a Dios y a su Cristo o vamos a adorar la bestia, su imagen y su falso Cristo? Hermano, es un llamado, una exhortación que les hago para que nos volvamos a las sendas antiguas. Estoy aquí mostrándole claramente cómo no se ha apartado la dirigencia de las iglesias, inclusive de la corporación adventista, alejado del mensaje adventista como tal. Y es un llamado para que volvamos a las sendas antiguas, a lo que está escrito, a que aceptemos a Jesús como el único Hijo engendrado de Dios y por tanto también es Dios con nosotros. Es de naturaleza divina, es el Hijo de Dios y no hay otro como Él. No coloquemos un usurpador ni permitamos que el usurpador se monte aquí. Así que el Señor te bendiga. Recuerda darle el like a que te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campana y sobre todo, hermano, difunde este mensaje, envíalo, hagámoslo viral. El mensaje debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos vemos entonces nuevamente en la semana con otros estudios que iremos colgando y también con el estudio respectivo de la semana. Así que feliz sábado, feliz semana, feliz todo, que Dios les bendiga.